tu jefe está en posibilidad de matarte, de cortisol. El exceso de cortisol, el exceso de adrenalina, despierta la respuesta de la amígdala. La amígdala no es amígdala de nadie, es la amígdala de todos nosotros, porque ella siempre va a estar en modo supervivencia. ¿Qué consejo le dirías a estas personas que pudieran sentirse infelices dentro del trabajo, pero que tampoco se están moviendo mucho? No es la mente la que necesita la pausa activa, sino el cerebro, porque está generando demasiada adrenalina y eso nos está lastimando. Cuando la ínsula se inflama, a la par de la amígdala, a la par de los demás, hay dolor en el cuerpo. Por eso no sé si les pase que de pronto hay unos días muy pesados que dices, me duele todo. ¿Quieres trascender? ¿De verdad quieres dejar una huella de trascendencia? Haz algo por la gente. Dales algo más de ti y ellos eventualmente van a responder. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este 5º episodio de Mind Up Talks. Y hoy tenemos una invitada que de manera personal quiero mucho. Llevamos muchos años trabajando juntos y bueno, ella es psicóloga, es máster en programación neurolingüística, experta en Access Consciousness y en neurobiología, que forma parte del tema que vamos a abordar hoy. Y pues antes de agradecerte formalmente y arrancar, me gustaría partir o lanzar una pregunta para las personas que nos están viendo o escuchando. Aproximadamente, ¿cuántas neuronas creen que se matan o que mueren cuando tienen una relación tóxica? Y hoy vamos a abordar este tema no desde la parte de pareja, que tiene mucho que ver y está relacionado, por supuesto, sino de la parte laboral, ¿no? Que generalmente puede haber en áreas, departamentos, este tipo de relaciones con el jefe, con los compañeros. Así es que pues vamos a arrancar. Bienvenida, Paola, muchas gracias por estar aquí. Adri, encantada, el cariño es mutuo y la admiración y el gusto por estar en este espacio, no sabes. Estaba muy emocionada cuando me invitaste. Ay, muchas gracias, Paola. También yo de tenerte aquí. El tema es neurobiología. Neurobiología de liderazgo, y organizacional en realidad, ¿no? Neurobiología organizacional, que ahora ya existe y es un término que está acuñado desde el 2006 por David Rock. Wow. Él funda incluso un instituto de neuroleadership. Ok. Entonces, sí. Padrísimo. Para irnos calentando motores de este tema, porque puede sonar distinto, ¿no? Neurobiología del bienestar laboral o del liderazgo. ¿Nos podrías explicar de manera muy sencilla o gráfica o con algún ejemplo qué significa esto? Pues mira, en todo el estudio de las neurociencias ahora se llaman neurociencias aplicadas. Entonces, hay distintos campos en los que las puedes aplicar. No era solamente en el campo de la psicología o de la psiquiatría como alguna vez pensamos. Ahora se aplican en las empresas para identificar estos factores que sean determinantes para tener un bienestar laboral o no. Ahora en México la norma 035 nos dice, a ver, los factores biopsicosociales donde nos podemos crecer o a lo mejor estamos detectando exceso de cortisol o estamos detectando personas que están ya en ausentismo o quemadas, ¿no? bajas o quemadas o en el burnout. Entonces la neurociencia dice, a ver, ¿qué está pasando en esta empresa? ¿Qué está pasando en el clima laboral de esta empresa? ¿Cómo está desarrollándose el liderazgo o el colaborador? ¿No? ¿A partir de qué están funcionando? Y entonces nosotros entramos como una parte, pues que sí suaviza un poco, ¿no? Esto tan duro que se está viviendo, porque además no va a bajar el estrés, no lo vamos a eliminar, no vamos a eliminar la presión, no vamos a eliminar los objetivos que se tienen que alcanzar. Sin embargo, la neurociencia y la neurobiología ya aplicada en el ámbito laboral nos dice cómo tener un mejor escenario para la gente. Oye, durante mucho tiempo, un poco continuando con lo que dices, durante mucho tiempo, y yo me acuerdo porque mi papá, bueno, siempre estuvo en recursos humanos, y eso fue ya hace muchísimos años, el tema soft, justamente este tema blando, ¿no? Fue considerado, y yo me acuerdo de mi papá, ¿no? O sea, que no se consideraba ni capacitación, ni atención, ¿no? Todo esto, obviamente, y también con la aparición de las neurociencias, pues ha ido avanzando, ¿no? Sí. Cada vez se le da más foco o más importancia a estos temas que estás comentando. ¿Cómo me podrías dar un ejemplo de algunas acciones que están fomentando ya ahora que el cerebro reaccione de manera positiva ante entornos como los que dices, ¿no? Que hay estrés, que hay burnout, que hay factores mundiales que meten mucha presión a determinado tipo de industria? ¿Qué acciones a través de las neurociencias o de estas acciones están ayudando al cerebro a que enfrente mejor pues estas circunstancias? Nos cansamos de entrenar a la mente y ahora necesitamos entrenar al cerebro. ¿Cómo entrenamos al cerebro? Con pausas activas. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre mente y cerebro? Totalmente, hardware y software.
Hardware el cerebro, software la mente. Y entonces nos la pasamos como alimentando al software, ¿no? Es decir, le metimos programas, le metimos un Word, le metimos un Office, y todo estuvo perfecto. Pero nos olvidamos del hardware, que es el que contiene a la mente. O sea, el cerebro donde están las neuronas, el hipotálamo, la amígdala, el córtex prefrontal. Entonces, ahora mismo estamos volteando a verlo y decimos, oye, no es la mente la que necesita la pausa activa, sino el cerebro, porque está generando demasiada adrenalina o demasiada noradrenalina y eso nos está lastimando. Estamos generando niveles de cortisol altísimos, que no bastaba con esta parte de, ay, bueno, vamos a hacer todos un mejor clima laboral. No, ahora entendemos que a partir del breathwork, por ejemplo, que es un trabajo con la respiración, que es muy simple y muy sencillo, podemos ayudar a bajar niveles de cortisol en 5 minutos, ¿no? Con un sistema de respiración que en 5 minutos te ayuda a recuperar tu equilibrio homeostático. Entonces empezamos a darnos cuenta que trabajar con el cerebro, que era el hardware, era muchísimo más impactante en el ambiente. ¿Y por qué? Porque al final pasaba a través de la mente y lo puedes... lo planteas y tú lo vives en cualquier escenario. O sea, lo vas a experimentar y la gente va a ver el cambio. Ok. Oye, y por ejemplo... ¿qué tiene que ver el reconocimiento como una acción en donde el cerebro, o sea, el reconocer a la gente tiene un impacto muy profundo en el cerebro? Es que liberas muchísima cantidad de dopamina y oxitocina, tanta como si te dieran un impulso o un estímulo económico. Es exactamente porque enciendes los mismos focos que cuando te dan un estímulo económico. Entonces, aquí hay que reconocer que identificando qué es lo que queremos elicitar en el individuo. A ver, yo quiero elicitar bienestar, ¿no? Entonces, no le voy a generar dopamina. Le voy a generar oxitocina, ¿no? Que es esta parte de la hormona del compromiso, donde se siente en un ambiente cálido, donde se siente recibido, se siente parte de. Pero no, lo que quiero es que se comprometa, y entonces sí oxitocina, pero que además lo haga contento. Entonces oxitocina con dopamina, que lo haga feliz. Elicitar estos estados de reconocimiento por pequeñas cosas. O sea, no necesitamos esperar a que hagan grandes proyectos para reconocerlos. Este continuo feedback asertivo, este continuo feedback integrativo, que además le genera al individuo como una trazabilidad más adecuada de, oye, voy bien, ¿no? O sea, sí tengo certeza de que voy caminando, le genera dopamina, le genera oxitocina, le da tranquilidad. Y ojo, ¿no? Muchas veces pudieras decir, oye, pues dar una palmadita o decir, oye, me gustó cómo me mandaste el reporte o me gustaron los resultados que presentaste o la manera en que hablaste en la junta. Son cositas tan pequeñas que pensarías que no se equiparan a decir, te aumento tanto porcentaje de sueldo, ¿no? Y es prácticamente, para el cerebro... Es alimento. Wow. Alimento puro, de verdad es vitamina. Nosotros tenemos que vitaminar a nuestro cerebro. No, y claro, de nada sirve que te tomes la vitamina B3, 6, 7 y 9 y el omega 9 y 3 y 7 y 5 y los omegas que haya. De verdad, eso eventualmente el cuerpo no lo va a recibir de la misma forma que si tú haces un equilibrio con lo que metes en tu mente y lo que metes en tu cuerpo y lo que trabajas en tu cerebro. Son un sistema completo. Todo lo que percibimos a través de la mente y del cerebro nos va a generar un bienestar o no en el ámbito en donde estemos. Oye, y por el contrario, ¿pudieras compartirnos como un tipo de ejemplo en el que el estrés también afecta al cerebro o qué situaciones en el ámbito laboral de estrés están afectando al cerebro? Por supuesto, tu jefe te puede matar. Tu jefe está en posibilidad de matarte de cortisol. El exceso de cortisol, el exceso de adrenalina despierta la respuesta de la amígdala. La amígdala no es amígdala de nadie, es la enemígdala de todos nosotros, porque ella siempre va a estar en modo supervivencia. Cada vez que yo te digo, es que si no haces esto bien te vas, cada vez que yo te digo, es que lo estás haciendo mal, voy a despertar tu supervivencia. Y tienes de dos, ¿no? Entonces vas a generar muchísimo cortisol, muchísima adrenalina y también vas a generar noradrenalina. Todo tu hipotálamo, todo tu cerebro va a estar en alerta y lo que vas a buscar es sobrevivir. Y ya sea en esta supervivencia de huida o de ataque, lo que vas a hacer es enfocarte lo menos posible en resolver lo que te están pidiendo, porque primero vas a ver por ti, por tu propia supervivencia. Entonces, un cortisol mantenido, imagínate una empresa en donde todo el tiempo el jefe grita, en donde todo el tiempo el jefe hace este pushing, es cortisol sostenido. Afecta incluso tendones, músculos. Hay fracturas por estrés. Hay fracturas de hueso por estrés. Es decir, los líderes tienen una responsabilidad más allá de dar un simple resultado de su área.
tienen una responsabilidad enorme de gestionar equipos de trabajo, ¿no? Hay líderes entonces que andan disparando por todos lados cortisol a su gente y no se dan cuenta del impacto que está teniendo pues a la larga, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que estudió David Rock. Él es un australiano que dijo, a ver, ¿qué está pasando con las neurociencias justo en el ámbito laboral? Y entonces abrió un concepto que se llama neuroleadership. Incluso abrió su instituto y demás y dijo, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos como jefes de empresa, como líderes, como dueños de empresa incluso, de dar espacios adecuados para que el individuo se desarrolle? A ver, hay espacios hoy en las empresas donde la gente toma una siesta, donde tienen un ambiente cálido, donde bajan las luces, donde llegas con tu almohadita y tomas una siesta de media hora, porque el cerebro requiere recuperación. No porque no hayas, lo que vengas y lo que traigas de casa es otra cosa, pero lo que vivas en la empresa es porque de pronto ya no puedes más, estás que revientas, que tienes demasiadas ideas en la mente y no puedes focalizarte. Una siesta de media hora hace la diferencia enorme. Una meditación, un mindfulness, un breathwork, lo que sea, un neurofeedback. Se usa el neurofeedback hoy en las empresas. Oye, y un poco por el contrario, siguiendo con estos temas, ¿qué significa, que es algo que estábamos platicando hace un momento y que me gustaría que lo compartieras, qué es hiperactividad en la amígdala? La amígdala, lo que comentábamos hace un momento, la amígdala lo que hace es regular los sistemas de toma de decisiones y de emociones. O sea, la amígdala nos permite regular nuestra respuesta emocional. Si nuestra amígdala está inflamada, lo que va a hacer es inflamar al resto del cerebro, incluso el área de Broca, que es el área del lenguaje. Entonces, de pronto es tanto la inflamación, tanto el estresor, que las emociones ya no son controlables, ya no son gestionables. O sea, ya de pronto puedo explotar en una junta o de pronto puedo llegar a un nivel de frustración de decir, es que yo abandono el trabajo, o de pronto llegar al punto de las lágrimas, decir, es que yo ya no sé qué hacer con este espacio. Sí. Entonces, nosotros podríamos pensar que la persona no está lista o no está preparada o no es buena en su trabajo. No, lo que pasa es que la llevamos a un nivel de hiperactividad de la amígdala, porque además, toma en cuenta que esto es diario, ¿no? Sí, estás como entrenándola, ¿no? Claro, que sea una amígdala de alto rendimiento, ¿no? De altísimo rendimiento. Ajá. Y entonces ella está sobreestimulada. Sí. O sea, al sobreestimularla, por supuesto, cada vez su reacción es más inmediata y menos controlable. O sea, la amígdala nunca la vas a poder, porque además está hasta mal la palabra, ¿no? No la podemos controlar, pero sí la podemos gestionar de mejor manera cuando la dejamos de estimular tanto tiempo. O sea, no le estamos diciendo todo el tiempo vas a morir, porque a la amígdala le da lo mismo pensar que vas a morir porque te persigue un tigre de dientes de sable o porque tienes que entregar un correo ahora mismo, porque te persigue el jefe. O porque te persigue el jefe con la pistola del cortisol, ¿no? O sea, la amígdala no distingue esa parte. Entonces, sí es importante dejar de sobreestimularla. ¿Qué herramientas pudieran ayudar? Ahorita que estabas hablando antes de lo de la amígdala, entonces, porque me imagino que hay como muchos escenarios actualmente en los que se vive esto, ¿no? Donde ya no puedo más, claro. En donde odio mi trabajo, en donde cualquier cosita me hace reventar, llorar, frustrarme o deprimirme, ¿no? ¿Qué herramientas tú como experta consideras que los líderes que nos pudieran estar escuchando, la gente que tiene equipo a su cargo, pudieran tener como elementos para tranquilizar la amígdala de sus colaboradores, claro. ¿no? Hemos escuchado durante mucho tiempo el tema del feedback, ¿no? De dar un buen feedback y demás, pero ahora vamos hacia adelante. Ahora hay neurofeedback, ¿no? Estabas hablando también del breathwork. Sí. ¿Exactamente podrías describir estas herramientas para que la gente que nos escuche tome nota y pues empecemos a hacer cambios, ¿no? Cambios importantes. Porque esa es la idea de tener espacios como estos, ¿no? Sí. Generar conciencia y decir, mira, hay estas herramientas ante una realidad que cada vez preocupa más, ¿no? Sí. Por eso se han implementado, como dices tú, normas, la NOM 035 y más, porque es algo que es tendencia que va aumentando. Sí, ¿podrías compartirnos un poco de estas herramientas y cómo se pueden aplicar? Claro que sí. Una de las cosas que más lastima al cerebro es la prosodia. Y la prosodia es el tono de voz con el que hablamos. No es lo mismo dar un feedback con una voz empática y que invita al diálogo que dar un feedback con una voz contundente, ¿no? Y de mando, y que entonces empieza a hacer el individuo hacia atrás. O sea, ese sería la primera cosa en la que tenemos que pensar. ¿Cómo estoy entablando el diálogo con mi gente? Estoy utilizando la prosodia, que además el cerebro inmediatamente se va a encoger y va a hacerse chiquito.
Y genera cortisol. Y genera cortisol, muchísimo. Te lo eleva muchísimo porque estás defendiéndote. Además, es cierto que hay pequeñas heridas en el cerebro, en el córtex, cuando tú estás siendo víctima de alguien que te grita y te grita de manera continua. O te levanta la voz o te trata mal. O sea, físicamente el cerebro se puede ver. Wow. Eduardo Calixto, que es un súper psiquiatra mexicano, lo tiene comprobadísimo. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que le pasan al cerebro a partir de un mal diálogo. Entonces, podríamos empezar con el feedback. Un feedback empático, un feedback que construye, un feedback que sí requieres que a lo mejor ajustes ciertas cosas, pero en lo que te quieres enfocar es en el bienestar de la persona, para que a partir de ese bienestar él tenga una mejor respuesta. El breathwork que mencionábamos hace un momento son 5 o 6 técnicas de respiración que lo puedes hacer desde tu lugar, estas pausas activas, la parte ergonómica, el cuerpo guarda memoria. Hay un libro precioso que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y entonces el cerebro y el cuerpo guardan mucha memoria. Si yo me muevo continuamente y tengo una postura mucho más ergonómica, tengo una tendencia a mayor bienestar. Claro. Si todo el tiempo estoy rígido, no sé si has visto ahora los soportes de las computadoras que están en alto. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la cabeza hacia abajo. La famosa I-joroba. Por supuesto, la I-joroba. ¿No? Por supuesto. Ahora tienes la cabeza mucho más en alto. ¿Qué permite esto? Que tu cerebro se irrigue con muchísimo más flujo sanguíneo. Entonces, son pequeños detalles. El neurofeedback, a ver, esto sí es algo importante. No es algo que tú puedas hacer en la empresa si no tienes el aparato. Es decir, hay aparatos de neurofeedback. Tú te colocas un casquito y hace estímulo en algunas partes de tu cerebro. Entonces, y pueden ser luces, y pueden ser estímulos de calor frío, depende del aparato de neurofeedback que tengas. ¿Pero a quién se lo pones? Al colaborador. Al colaborador. Y existe. Cuando tú le empiezas a dar feedback, lo dejas en una salita, como cuando hacen la siesta, lo dejas en una salita y cada quien puede ir y decir, a ver, 5 minutos de neurofeedback. ¿Y qué recibe? Lo que hace es bajar las ondas beta. Nosotros tenemos 3 ondas principales, alfa, delta y teta. Delta ya estás muy dormido. Alfa es como ahora mismo, que estamos como relajadas platicando. Beta es las ondas cerebrales de todo el día. Haz de cuenta un avispero en tu cerebro y en tu mente. ¿No? Entonces, estas ondas beta nos mantienen el cortisol muy elevado porque nos tienen en hipervigilancia. Cuando tú te pones un casco de neurofeedback o estás en un breathwork o estás en un proceso de mindfulness o de pausa activa, lo que haces es bajar los picos de las ondas a alfa. Entonces y a veces hasta beta, que es cuando te estás quedando dormido, ya sabes, como que sientes es el proceso de hipnosis, ¿no? En donde es ideal la hipnosis y empiezas a sentir como este balanceo, Y puede ser 15 minutos, 20 minutos, no necesitas más. Y eso está alcanzable, Tampoco es como, uy, no, qué difícil hacerlo en la empresa. Es alcanzable. Se pueden hacer estas pausas en determinados momentos y decir, a ver, ¿quién está en el momento más grave del estrés? A ver, aquí. ¿Y por qué feedback? Yo pensé que tenía que ver con algo de justo retroalimentación, de diálogo. Lo que sucede es que al cerebro lo vas a estimular para que tenga una respuesta de acuerdo al punto que estás estimulando. ¿Qué estás estimulando? Bueno, estoy estimulando a lo mejor un poco más los niveles de oxitocina. Le estoy elicitando, le estoy pidiendo al hipotálamo que aprenda lo que necesitamos aprender en este momento. Le estoy diciendo, recuerda esto. No, al hipocampo le estoy diciendo también, llévalo a la memoria a largo plazo. Le estoy diciendo a la amígdala, no hay ningún peligro. Wow. Le estoy diciendo a la ínsula, no te inflames. La ínsula es el centro del dolor. Le estoy diciendo a la ínsula, no te inflames, no te va a doler, no te está pasando nada. Porque además les voy a decir una cosa, la ínsula duele, es el centro del dolor. Entonces, cuando la ínsula se inflama, a la par de la amígdala, a la par de los demás, hay dolor en el cuerpo. Por eso no sé si les pase que de pronto hay unos días muy pesados que dices, me duele todo. Como si hubiera ido al gimnasio 10 horas. A la mañana siguiente dices, ¿por qué me duele el cuerpo? Sí, o que sientes que te pasa un camión encima. Porque se te derrama el ácido láctico, porque hay dolor. La ínsula dice, es el centro del dolor y dice, oigan, esto nos está doliendo. Entonces, hacer este feedback al cerebro es como la retroalimentación al cerebro y decirle, oye, no, mira, baja esto, baja estas ondas, desinflama aquí, genera acá. Y esto ya existe en México, porque, por ejemplo, el tema de pausas activas me da a mí mucho gusto porque cada vez nos las piden, ¿no? En MindUp hay empresas como cada vez más conscientes, ¿no? Y nos dicen, oye, Adriana, necesitamos una sesión de yoga a la semana para todos los colaboradores o necesitamos pausas activas de 10 minutos, ¿no? Y de verdad ves la cara de las personas antes y después de esos 10 minutos de pausa activa
y cambia totalmente, Para ¿no? tomarles una Sonríen foto. mucho. Sí. Pero el tema del neurofeedback, ya hay aparatos en México, es algo que ya va a llegar, Sí. ¿Cómo sí estamos existe, en cuanto a esa tecnología? A ver, no sé si puedo decir muchas. Bueno, voy a decir empresas coreanas. Ok. en Silao, en el puerto interior, hay empresas coreanas que ya tienen estas habitaciones con luz pulsada, con infrarrojos, en donde la gente llega con su almohadita y duerme la siesta. Sí existe. Sí hay aparatos de neurofeedback, sí. Hay empresas que tienen también, es que he trabajado un poco de ese lado, entonces hay empresas que incluso tienen un criadero de perros. Y entonces ellos se dedican a cuidar a los perros en sus pausas activas. Los que les gustan, vamos, van, los acarician, los bañan, están en un espacio, juegan con ellos. Y regresan a trabajar. Y entonces es este contacto, esta desconexión con el trabajo y esta conexión con lo natural. Ser increíble, con lo natural, que brinca, que salta, que te mueve la cola. Y entonces es un estado separador de la mente. Sí existe, ya existe en México. Hay aparatos como el Apollo, que justamente es el que te hace el neurofeedback, porque además, si no, eventualmente terminaremos en un estado en el que lo vamos a, ya no va a ser como una prestación de la empresa, es que lo vamos a necesitar. Claro. Entonces, la idea es no llegar ahí, la idea es hacerlo preventivo. Entonces, que tengamos espacios en donde podamos recrear un estímulo que sea de paz, un estímulo que sea de equilibrio. A ver, no significa que siempre vamos a estar sonrientes, porque además tampoco este exceso de dopamina también te mata neuronas. O sea, no puedes estar todo el tiempo, no, porque te mata neuronas. Pero si pensamos que a partir de los 35 años tú empiezas a perderlas de manera natural, piensa en la edad productiva. 35, 45 es donde más necesitamos atención de la mente, atención, y el cerebro pues va a desgastar muchísimo más energía. Es el órgano del cuerpo que más energía utiliza. Claro. O sea, imagínate, además, asomemos, la gente no siempre desayuna, la gente no siempre tiene una alimentación balanceada. No siempre hace ejercicio. No siempre tiene una vida sexual activa sana, con pareja o sin pareja. Estamos hablando de una vida sana sexualmente, ¿no? Hablando. Tampoco tiene un espacio, a lo mejor un periodo de sueño largo, reparador. Bueno, ya ni a lo mejor se la pasan en el Netflix ahí, ¡ay, no! Sí, otro capítulo, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, todos esos factores van a afectar, pero si llega la empresa y además es la empresa una fuente más de estresor, nos vamos a romper. Los estamos rompiendo. Nos estamos rompiendo. Sí. Con tu experiencia y visitando tantas empresas de diferentes tipos de industria, ¿qué desafíos encuentras al querer implementar este tipo de bienestar laboral? ¿Qué desafíos o qué resistencias encuentras en la actualidad que consideres que ya debe ser frenado, ¿no? Que se debe de dar un cambio interno en la conciencia de las organizaciones? Yo creo que lo primero es que pensamos que esto es demasiado soft. O sea, lo vemos como, ay, esto es como para qué soft. Si las soft skills nos tomó 30 años llevarlas a la empresa, ahora imagínate este siguiente paso donde decimos, pues a mí me da igual que la persona tenga un cerebro sano o no. No nos debe dar igual. Esta poca sensibilidad a veces con respecto a temas que no conocemos, a veces lo rechazamos porque no conocemos el impacto que esto puede tener. Claro. En la parte negativa y en la parte positiva. Porque dices, ay, no, a ver, no es para tanto. No, es que si yo te digo los beneficios que esto tiene eventualmente, si tú quieres que produzcan más, que estén más contentos, tener un mejor clima laboral, utilízalo, porque a veces te digo, lo ven como muy soft, como muy lejano, como que ¿qué tiene que ver la neurobiología o la neurociencia? Sí, como hasta aquí? romántico, ¿no? Es decir, Ay, ¿para qué voy a invertir? O que lo relacionan con un gasto más que con una inversión, porque lo consideran algo como para que se la pase bien la gente. Por supuesto. Y no consideran justamente esto que estás diciendo, que me gustaría que ahora lo abordáramos, que es los beneficios de un cerebro feliz. Los beneficios, ¿no? de una persona sana en todos los aspectos de su vida. Claro. Sé que es difícil, un reto de estar 360 grados perfecto no existe, pero que como organización, si trabajas o vas trabajando de manera integral en el individuo, por ende, suceden cosas maravillosas en los resultados, ¿no? Es que al final te voy a decir qué pasa, que tú planteas un espacio en donde tú puedas tener un crecimiento perfecto, qué padre a nivel laboral, eso está bien, pero si tú planteas un crecimiento también como individuo, o sea, como ser humano, además del interno, pero además también te vas a la parte física, neurobiológica, yo te garantizo el crecimiento no solamente del individuo, te garantizo el crecimiento de la empresa, porque tiene propósito.
porque vas a generar mucho mayor compromiso, vas a generar mucho mayor engagement. Todos hablamos de la accountability, ponte la camiseta hasta más allá. Sí, pero ¿cómo? Es decir, no es solamente una toma de conciencia porque ya lo habríamos hecho todos. Claro. O sea, ¿no creen que ya habríamos hablado demasiado de esto y todo el mundo estaría convencidísimo? Claro. No estamos convencidos. Claro, porque a ver, el accountability todo el mundo lo dominamos teóricamente, ¿no? Claro. Pero acabas de decir un factor súper importante. ¿Cómo llego a la accountability? Por supuesto, real. De manera real, ¿no? Sí. Y entonces esa es la chamba de los líderes, ¿no? Totalmente. Te voy a decir qué pasa. A veces a ver, claro, a los extremos y teniendo cuidado con esto, hemos dejado de acercarnos a la gente. O sea, la pandemia nos enseñó a tomar distancia muy larga. Entonces ya no nos tocamos, ya no nos abrazamos, ya no estamos en contacto con las personas. Ya todo es lejano, todo es, ¿sabes? Es cierto, frío. Cierto. Y la oxitocina se genera a partir del contacto físico. Claro. ¿Cómo me voy a enganchar? Engagement. Porque además es como, engagement se oye bien a nivel laboral, pero engancharme no. Pues es que es lo mismo, ¿ves? Es lo mismo. El punto es cómo me voy a enamorar de la empresa. Y tú hablabas al inicio de las relaciones tóxicas. Empiezo a generar una relación tóxica porque mátame, pégame, pero no me dejes. Odio mi trabajo, pero aquí estoy porque no me queda de otra, porque tengo que comer. Entonces, imagínate cuál nivel de oxitocina. Eso está generando muchísima noradrenalina que lo que hace es evitarnos el dolor. Pero ¿cuánto va a poder sostener el cuerpo esto? Sí. O sea, las células, haz de cuenta que les cae óxido todos los días. Y entonces tú tomándote, como te decía, tu omega 3, omega 6, omega 9, qué bárbaro, increíble. Y el cuerpo lo que va a hacer, perdónenme, pero es eliminarlo. Porque hay algo más importante que sobrevivir. Sobrevivir al jefe que te corretea. Sobrevivir al compañero que te pone el pie. Entonces, si nosotros tuviéramos de manera genuina esta generación, ¿no? Sí. de neurotransmisores que son poderosos. A ver, nosotros podemos generar hasta endorfinas en el trabajo. Hasta endorfinas, que es el neurotransmisor que te pones ahí a hacer ejercicio y te genera serotonina, te genera endorfinas. Claro, las puedes generar. Hay cerebros felices en los trabajos. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un objetivo que sí se alcanza, un reconocimiento que sí se obtiene, un tono de voz adecuado, un tono de voz amable, hay un contacto físico, hay espacios de paz, hay pausas, hay espacios de respirar que además se pueden hacer en equipo y en grupo y eso aumenta justamente el engagement. Oye, y ahorita que platicabas del tema de las relaciones tóxicas, es muy común, a mí me parece, y también por las experiencias que hemos tenido al intervenir en diferentes empresas y retos, que esto de las relaciones tóxicas ya se vuelve como, pues sí, como una relación de pareja tóxica que ya te acostumbraste. Sí, claro. Y entonces el víctima colaborador deja de ser víctima porque se enrola sin darse cuenta, ¿no? Ayer justamente un consultor me decía, Adriana, este equipo se queja, sí, claro. Está incómodo, pero está cómodo con su incomodidad, porque tampoco ya está haciendo nada, ¿no? Me gustaría darle este giro porque de repente también comprometemos únicamente a los líderes, ¿no? A mi jefe que cambie, a la organización misma, a recursos humanos que hagan algo. Pero ayer que este consultor me decía, es que el equipo como tal se queja, está incómodo, pero está cómodo porque no hace tampoco ya nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer consciente ahora esta parte de mí como colaborador, como parte de un equipo, como parte de una empresa que yo decidí elaborar, claro, ¿no? En la cual decidí formar parte de. Sí. Y que también me viene cómodo esa incomodidad, ¿no? Me viene cómodo no cambiar, no hacer ajustes, no dedicarme el tiempo necesario también para desarrollarme emocional, física. Digamos que qué consejo le dirías a estas personas que pudieran sentirse infelices dentro del trabajo, pero que tampoco se están moviendo mucho? Es que te voy a decir algo aquí, interviene gran parte de lo que hablábamos hace un momento del cerebro. Cuando nosotros tejemos redes neuronales, y haz de cuenta que una carretera neuronal son 2 neuronas que se empiezan a platicar, a los 21 días se hacen amigas y a los 3 meses generan la carretera neuronal. O sea, no es como que, de los 21 días ya hicimos el hábito. Ajá, que es lo que siempre dicen, ¿no? Sí, no, eso es un super mito. Se empiezan a platicar las neuronas. Ahora imagina, este espacio tóxico sostenido en el tiempo durante más de 4 años. La carretera neuronal que ya se gestó ahí, es difícil que tú te salgas. Si tú tienes un camino para ir a tu casa, es difícil que digas, ay, me voy a ir por otro camino. Pues ya lo conoces.
¿Para qué te vas a desviar? No te quieres arriesgar a que te encuentres una calle cerrada o te pierdas o pases más tiempo o haya un hoyo, ¿cierto? Igualito. Entonces, la carretera neuronal ya está tan allanada, tan vista, que difícilmente sales de ahí. El victimario se vuelve víctima, la víctima se vuelve victimaria. O sea, ya es como justamente un muy mal feedback, porque se retroalimentan entre sí. O sea, yo no puedo, y hay gente que dice, no, es que yo no puedo trabajar si no estoy estresado. Yo trabajo muy bien bajo presión, porque su cerebro ya está plenamente acostumbrado, entrenadísimo, es su carretera neuronal, que ha transitado tantos días y tantas veces y le genera tanto bienestar. Esa comodidad incómoda. ¿Cómo? Eso genera bienestar. Hay personas que si no están mal, no están bien. ¿Por qué? Porque de todas maneras segregas químicos. O sea, aunque estés enojado, también segregas químicos. Y se siente rico de repente. Claro, se siente increíble. La tristeza se siente rica de repente. Claro. Ahora imagínate que eso se volvió parte de tu estilo de vida. Claro. Entonces, salir de la carretera es construir una carretera, tomando en cuenta que por lo menos necesitaremos 3 meses para construir la carretera, para hacerlo diferente todos los días y no volver a pisar la carretera anterior, porque además es muy atractiva, porque es la que conoces. Entonces, sí, a nivel cerebral esto es importante, Adri. ¿Y cuál sería como el primer paso, no? Para, me incluyo, ¿no? De repente podemos tener hábitos en los que no salimos o nos cuesta trabajo salir. ¿Cuál sería el primer hábito o las primeras acciones antes de que sean hábito? Las primeras acciones para cambiar esta carretera que dices tú, ¿no? De rumbo y hacerla mucho más saludable. Parece una tontería, pero el primer hábito, el que dependa de mí. Porque entonces la gente te dice, bueno, pero es que sí, pues es que con el mismo jefe va a estar muy complicado, pero es que yo siempre tengo a los mismos compañeros. Ok, ¿qué respuesta de tu parte puedes hacer diferente a partir de hoy? El sistema te va a jalar, porque todos van a decir, ¿cómo? ¿Ya no vas a responder igual? No, otra. Y entonces corres como que con la tentación, punto, ¿no? Ay, bueno, ya, total. ¿Qué respuesta a partir de mí puedo dar diferente ante la situación que no cambia? Porque la situación es siempre la misma. Y lo he dicho en coaching, con la gente con los que les hemos dado coaching, a los coaches. De verdad en coaching les he dicho, chicos, si esto no va a cambiar, ¿qué vas a cambiar tú? ¿Qué hábito necesitarías transformar desde una respuesta, Adri, a un correo, desde una respuesta a un WhatsApp, desde una respuesta a tono de voz, empezar a transformarlo, a verlo desde otro punto? Porque además te voy a decir algo. Hay una ganancia secundaria en mantenerse en esa carretera. En la tóxica. Ajá. Si no, yo ya me hubiera salido. Cualquiera, no hay individuo que vaya en contra de su propia necesidad y su propio bienestar. Algo estoy ganando, entonces, ¿qué hago? Tengo que reconocer los beneficios de salir de ahí. Tengo que reconocer los beneficios porque la gente dice, no, y si me corren, no, y si ya no queda un trabajo. No, a ver, espera. Realmente por cambiar esto, ¿te vas a quedar sin trabajo? Por cambiar tu respuesta, por ser más amable, por tomarte el tiempo de dar un feedback adecuado, asertivo. ¿Te van a correr del trabajo? No. Entonces vamos a probar. Es la capacidad del individuo que tenga de ver el beneficio. Sí. Si no ven el beneficio o algo que les genere bienestar. Como esa zanahoria. Exacto, lo van a soltar. Lo van a soltar. Entonces sí es un trabajo. Por eso cuando nos dicen, no, dame un curso de 4 horas, dame un curso de 6 horas, yo digo, sí, claro, vamos a sembrar, pero que se consolide necesitaríamos 3 meses. Por lo menos para consolidar este espacio, para que la gente realmente hiciera un cambio y que los hábitos fueran, así como fueron continuos, de envejecimiento de las neuronas, células, desaliento del equipo, como esta parte de falta de compromiso, así como hicimos esto y lo hicimos bien porque lo sostuvimos y funcionó. Hay que reconstruir. Ahora hay que reconstruir. Hay que hacerlo igual, es el mismo proceso. Oye, y este es un buen elemento que estás compartiendo, porque de repente hay empresas que piensan que con pequeñas intervenciones se pueden hacer grandes cambios y es lo mismo, el tiempo que te costó, ¿no? Como los nutriólogos dicen, bueno, te costó determinado tiempo subir de peso, pues ese determinado tiempo te va a costar a la inversa, ¿no? Por supuesto. Entonces lo mismo, ¿no? La generación de una cultura o de un clima laboral negativo lleva su tiempo y por lo mismo no se pueden esperar milagros a la inversa, ¿no? Se necesita cuidados, compromiso, consistencia, atención, cercanía. O sea, son muchos elementos, pero que sí se pueden lograr, que sí están en nuestras manos. Es que son fáciles. Es decir, lo más difícil de esto es darte cuenta que es fácil. Esa es la premisa. Lo más difícil de esto es darte cuenta que es fácil. Y que claro, mucha gente está en eso. Es que esto es imposible. Está difícil. Es súper difícil, ¿no? Ya tenemos una cultura arraigada y no hay manera de hacer cambiar
a los equipos de trabajo. Ese es el primer obstáculo. Sí, ese es el primero. Decía un ingeniero en una empresa, me decía, no, coach, ¿por qué hacerlo fácil si difícil también se puede? Bueno. Y yo digo, a veces pareciera que esa es la premisa, ¿no? ¿Por qué? Porque fácil se ve demasiado simple. Y a veces lo simple, al cerebro le encanta resolver problemas. Ama llenar huecos, resolver problemas, llenar huecos. Como cuando jugábamos el Tetris. No, qué cosa maravillosa. Para el cerebro ama eso, pero también ama la dopamina, pero también ama tener la razón. Entonces, yo voy a pelear y la tengo que tener, en lugar de ser consciente y decir, a ver, ¿qué voy a elegir? ¿Tener la razón o tener un poco de tranquilidad? Tener un poco de paz, generar una carretera de lenguaje que a ninguno de los dos nos lastime. Que ninguno de los dos genere esta parte de cortisol, porque además, ojo, no solamente vamos a hablar del cerebro, o sea, estamos hablando ahora mismo del cerebro per se, pero también está el estómago, que es el segundo cerebro. Nosotros tenemos neuronas hasta en los ovarios, las mujeres. Hasta en los ovarios. O sea, tenemos neuronas repartidas por todo el cuerpo, de verdad. Y el corazón tiene neuronas. O sea, sí es cierto que nos enamoramos desde el estómago, sí es cierto que procesamos las emociones desde el estómago. ¿Cuánto realmente estamos dejando de ver todo esto cuando podría ser tan sencillo? Pero nos asusta lo fácil. Nos gusta resolver problemas. ¿Nos podrías compartir casos reales de empresas que aplican acciones a favor de este bienestar laboral? Porque, a ver, ahorita nos hemos enfocado en el común denominador, porque tenemos mucha experiencia entrando a empresas, pero también es cierto que hay empresas que se están enfocando mucho al bienestar laboral. ¿Nos podrías compartir algunos? A ver, Heineken. Es una empresa que desde el proceso de reclutamiento es distinto, completamente distinto. Es una empresa donde hay espacios de plenitud, donde hay espacios de paz, de estos mindfulness. Red Bull, lo mismo. Es una empresa que además no solamente las campañas son hacia afuera. No pensemos que en si los productos son buenos o no. Sí, porque es lo primero que seguramente estamos pensando. O sea, todos, como cerveza ¿no? y claro, como que hace las cosas bien, pero vende alcohol. Chéquense la Heineken 00. También es muy buena. Exacto. Red Bull, pues no es tan positivo el producto. Pero sin están embargo, haciendo su cultura, cosas. su cultura organizacional es buenísima. En México, ya lo voy a mencionar. Pirelli, espectacular cultura organizacional. De verdad no tienes una idea. Beiersdorf, cultura organizacional increíble en México. Que ojo, que no necesariamente viene corporativo, ¿eh? A veces se asienta, aquí es donde empiezan a hacer las cas diferentes. Sí lo estamos haciendo. Forvia, lo hemos visto. O sea, muchísimas empresas que están haciendo lo diferente desde la clase de yoga semanal, desde la Resirene, ¿no? Los que hacen resinas. O sea, tienen una cultura de neurodiversidad. Hay empresas que ya tienen neurodiversidad. Todos decimos, bueno, sí, queremos diversidad en las empresas. Y hemos hablado mucho de diversidad en cuestión de orientación sexual, de género, de creencias políticas, creencias religiosas. Qué bien esa diversidad, bienvenida. Y la neurodiversidad. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a contratar personas con autismo en tu empresa? ¿Cuánto estarías dispuesto a contratar personas con discapacidad intelectual en tu empresa? No, ¿cómo crees? No puedo arriesgar el objetivo, pero ¿cómo sabes que no van a dar un buen resultado? ¿Cómo sabes que no va a funcionar? Claro, sería un desafío increíble. Es un desafío increíble, ¿no? A ver, en algún momento Nextel lo hizo, ¿eh? Nextel, en su proceso de crédito y cobranza y en todo su telemarketing, todo lo que tenía que ver con telemarketing, tenía personas con alguna discapacidad motora. Entonces era una maravilla, porque al final ellos lo único que necesitaban era una diadema y la voz. Y justamente al tener una discapacidad motora, su voz era mucho más modulada. Aprendieron a modular porque era su expresión de la vida. Qué bonito. Era precioso. La verdad es que a mí me encantaba. Y Nextel lo hizo años, ¿eh? Y nunca te hubieras imaginado que el que te vendía, que el que te cobraba, que con el que hablabas, tenía una discapacidad motora, porque su tono de voz era distinto. Entonces, ¿qué tanto estamos abiertos a la neurodiversidad? ¿No? Una persona con un trastorno de déficit de atención puede ser un gran creativo en una empresa. Una persona con autismo puede ser una persona que puede estar concentrada por horas resolviendo problemas. De verdad, haciendo grandes cosas y grandes aportes a la empresa. Entonces, a veces también pensar en la neurodiversidad sería interesante abrirnos, como estos espacios donde hubiera algo diferente que hacer. Sí, y habría que indagar para las empresas que ya lo están haciendo, que seguramente, sí hay varias, bueno, ya lo estás nombrando, también qué impacto en el ambiente o en el bienestar laboral implica tener esta neurodiversidad dentro de la organización. Sí, a mí me parece que seguramente ser positivo, ¿no? Súper positivo, porque entonces nos permite aprender de lo distinto. Porque somos más. A lo mejor somos más los que no tenemos una diversidad neurológica
o una discapacidad, ¿no? o una orientación, porque somos más en número, pero no necesariamente mejores. Entonces creo que esto abriría aprendizajes impresionantes. Sí, claro. Y al cerebro también le encanta aprender, Adri. Entonces aprender del otro, cómo lo hace, cómo lo vive, cómo lo experimenta, también nos haría crecer muchísimo, mucho, muchísimo. Ay, padrísimo. Ay, sí, no. Y pareciera mundo rosa, Sí. Pero no crean que es tan difícil. No es un mundo tan inalcanzable. Es súper alcanzable. Pequeñas prácticas. No hay que empezar de lo grande. Oye, no, ya me dijo Paola que hay que irnos a comprar un aparato de neurofeedback porque tenemos que hacer esto, un casco, y tenemos que meter a la gente. Tenemos que hacer un trasplante de microbiota porque entonces vamos a estar contentos. No, a ver, te voy a decir, empezando por las empresas que ofrecen el servicio de alimentos. Claro. ¿Qué servicio de alimentos estás mostrando o compartiendo con la gente, dándole a la gente para que su microbiota esté sana? A partir de una microbiota sana estás feliz. Claro. Feliz. Son pequeñas acciones. Pequeñas acciones. Y que, ¿cuál sería, ya para ir cerrando, Pau, cuáles serían como estas pequeñas recomendaciones que le darías a la gente? Sí. En este caso, pues sí tiene mucho que ver con recursos humanos, ¿no? O con los líderes. Sí. De estas pequeñas acciones, ¿cuáles crees que sean como tus top 5? Sí. Hablando, por ejemplo, de microbiota. Claro. De empezar el día de mañana, hacer una planeación. Seguramente los cambios no son ni rápidos ni fáciles en organizaciones, sobre todo muy grandes. Pero decir, oigan, céntrense en estas 5 cosas para el 2026 o para este segundo semestre del año. Empícenlo a hacer con pequeños grupos de enfoque o grupos piloto, para que vayan viendo estos pequeños resultados que acumulados pues pueden hacer grandes cambios. ¿Cuál sería tu top 5? A ver, la primera, toma de conciencia de que trabajamos con humanos. O sea, el regreso, parece una tontería, el regreso a pensar que yo trabajo con un ser humano, que piensa, que siente que les puedo estar dañando el cerebro con un mal tono de voz. Ese sería el primero. Regresemos a lo básico. Somos humanos y trabajamos con humanos. Cuida tu tono de voz, cuida lo que le estás diciendo. Ese es el primero. Segundo, esta parte de seguridad psicológica, hacer espacios con seguridad psicológica. Si yo quiero hacer un grupo, muestra un grupo piloto donde quiero implementar algo, primero tengo que hacer que ese grupo se sienta seguro de hablar. Porque si no, todos me van a decir, no, todo está muy bien, estamos muy contentos. Hay cosas que cambiar, pero no pasa nada. No. Sí, de eso no trata la confianza. De eso no trata la confianza. La idea es crear espacios, hacer una empresa con seguridad psicológica para que la gente hable. Y al hablar, nosotros podemos detectar aquellos factores que les están rompiendo, que les están fracturando. Y a partir de eso, entonces, subsanar. Estos pequeños espacios de breathwork, de mindfulness, de verdad, es que son cortísimos. O sea, puedes tomarte 15 minutos al día. Promoverlos, que la gente empiece a promoverlos, que la gente empiece a vivirlos y experimentarlos, empiecen a experimentar cambios y definitivamente los que tienen comedor en la empresa, darle una pensada. ¿Quién es tu proveedor y qué está haciendo? Porque no se trata de llenarnos de carbohidratos, se trata de llenarnos de espacios que sean contributivos, porque la microbiota es crucial en el desarrollo del individuo, hasta en el pensamiento, hasta en la concentración. Todo, la felicidad está ahí. Y no precisamente el tema de alimentos sanos significa que tengan que ser súper caros. No, hombre, es lo más sencillo del mundo, de verdad. O sea, no tienes que comprarte todo orgánico, porque dicen, oye, no inventes, todo lo orgánico es carísimo. No, regrésate a las bases, simplemente unas zanahorias. Unas zanahorias, un snack saludable. Esto, hay empresas que justamente ahorita que hablamos de snacks saludables, dan snacks así, ¿no? Durante el día. ¿Por qué? Porque la gente necesita estar en equilibrio, en balance, alimentada, con un nivel de glucosa adecuado. Claro. ¿Qué llega la gente? A comerse una galleta y a tomarse un café. Porque quieren llenar. Por supuesto. ¿No? Entonces, lo que está generando es eventualmente el café lo único que va a hacer es elevarte totalmente las ondas del cerebro, pero no necesariamente vas a ser productivo. Wow. Te vas a sentir con energía, pero no necesariamente vas a ser productivo. Y a las 2 horas vas a querer otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Entonces, creo que estos serían los puntos importantes y la toma de conciencia. La primera, sí, tomemos conciencia, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero hacer esto en la vida? Quiero dejar todos queremos como líderes dejar huella y trascender. Y hemos tomado cursos de liderazgo hasta que nos hemos cansado. ¿Quieres trascender? ¿De verdad quieres dejar una huella de trascendencia? Haz algo por la gente. Dales algo más de ti. Y ellos eventualmente van a responder. Creo que eso sería el quinto. Mi toma de conciencia, decir, ¿realmente quiero dejar una huella como líder en este mundo? ¿Qué dejé en los demás? ¿Qué dejé bueno? ¿Qué hice diferente en la empresa para hacerles una vida más placentera? El trabajo, nos equivocamos cuando venía del tripalium, que era el tormento, ¿no? Así era, esa es su etimología. Ya dejó de serlo. Hagamos de estos espacios algo contributivo, que realmente todos tengamos amor profundo por ir a trabajar. Claro.
No es difícil, ¿eh? Gracias, Paola. No, sí, y empecemos a hacer cosas distintas, ¿no? Que esa es la idea, pues justamente de estos espacios, ¿no? Compartir, sí, pues sí. ciertos tips, cierta información para que como líderes, como empresas, pues empecemos a hacer cambios de alto impacto y de trascendencia en la gente. Sí. Pues muchísimas gracias. No, Adri, muchas gracias. Me encanta, ya sé. Muchas gracias. Gracias. A las personas que nos ven, nos escuchan. Sí. Nos vemos en el próximo episodio y seguramente te volveremos a invitar. Sí, vendré. Para tocar algún otro tema interesante que contribuya al público que nos escucha. Muchas gracias. Gracias, Adri, por invitarme. Nos vemos en el 6º episodio de Mind Up Talks. Gracias.